Grupo AB. Profe, Señora. imagínese que estoy hablando con Karen porque no la veo conectada y me dice que no se puede conectar porque no tiene luz. No, sí, ella me mandó que están arreglando los postes de luz toda esta semana ahí donde ella vive. Sí, entonces pues la voy a dejar ahí en el teléfono, como para que la escuche. Ah, bueno, no tengo inconveniente. Igual tú sabes pues que yo mando la grabación, pero pues si ella puede hacer algo para adelantar, por supuesto. Listo, profe, gracias. No, gracias a ti también. Espérate, estoy anotando acá y ya. Listo, listo. Listo, ya todos me escuchan bien y ven bien la presentación. Sí, señora. Sí, señora, profe. Sí, Listo, profe. gracias. Bueno, la clase pasada nosotros hablamos fue de la función como tal de todos los leucocitos. Esta clase vamos a hablar es todas las variaciones y lo que tenemos que tener pendiente de los valores en el cuadro mático y posibles cambios también cualitativos y cuantitativos, o sea, de forma o de cantidad, para ir analizando. Y la próxima clase, esperen aquí que estoy. La siguiente clase tendríamos quiz de lo que veamos, ya terminemos de ver de leucocitos, y ese día vemos casos clínicos. Yo creo que podríamos ver análisis de casos clínicos y después el quiz como para que entiendan un poquito mejor antes de presentar el quiz. Igual pues se estudien. Listo. Hoy entonces vamos a hablar sobre los trastornos benignos de los leucocitos. ¿Por qué les digo benignos? Porque son alteraciones si el paciente evidencia que tiene una enfermedad, pero no es nada malo, o sea, es algo que se puede tratar y se puede mejorar. No estamos hablando de leucemias ni nada de eso maligno. Por eso se llaman trastornos benignos. ¿Listo? Entonces, todo lo que es la línea blanca en el hemograma se llama como tal leucograma, cuando solamente nos vamos a fijar en los leucocitos. Ya comenté lo de las alteraciones benignas, o sea, todo lo que vamos a ver de los granulocitos, monocitos y linfocitos es no maligno. Para hablar como tal de todas estas alteraciones, entonces tenemos que diferenciar en cuáles son las alteraciones cuantitativas, o sea, los valores de referencia cuando se alteran en el hemograma, que lo que más nos basamos es en los valores absolutos, y las alteraciones cualitativas, que serían alteraciones que veamos morfológicas que nos den pistas. Aunque hace 8 días ya vimos más o menos algunas alteraciones morfológicas. Entonces vamos a ver hoy terminología. Entonces vamos a ver cómo se llama cuando están aumentados los leucocitos, cuando están disminuidos, cuando están aumentados o disminuidos los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, los monocitos, las alteraciones como tal, cuanti y quali de todos los leucocitos que conocemos. Y vamos a hablar de estos dos términos, reacción leucemoide y reacción leucoeritroblástica, para conocer qué es eso. Listo. Ya dijimos que nuestros leucocitos, el valor general es
es lo mismo que hablar de nuestras defensas, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos el valor de referencia de nosotros, y miran las tablitas que ustedes tienen, es de 5.000 a 10.000. Uno siempre habla en miles, mejor dicho, cuando se habla de plaquetas o de leucocitos. Y las unidades, pues ustedes saben que dependiendo de la clásica o la internacional. Valor de referencia normal, entonces serían 5.000 a 10.000. El valor de referencia clínica, es decir, si el médico, digamos, ve un valor de 4.9, 4.8, puede que no le dé tanta importancia clínica, pero ya cuando están 4.5 o menos es cuando ya se preocupa clínicamente que estén disminuidas los leucocitos o las defensas del paciente. En la parte aumentada, más o menos ya cuando están en 11.000, es que se empieza a preocupar el médico. En 10.000, 10.1, 10.2, pues es un aumento ligero y puede que no le ponga atención el médico. Entonces, por eso hablamos de valor de relevancia clínica de 4.5 a 11.000. O sea, 4.500 a 11.000. El aumento de los leucocitos se llama leucocitosis y así es que nosotros se lo debemos reportar al médico. Ese aumento se le puede hablar al médico de que esa leucocitosis es ligera, moderada o marcada dependiendo de su valor. Entonces ya hablamos que lo máximo aquí permitido es 10.000. Entonces, como vamos a hablar de aumentos, ligeros sería más o menos de 10.100 a 20.000. Ahí estamos hablando de que el paciente tiene una leucocitosis ligera. Moderada sería más o menos de 20.000 a 29.000. Y marcada, que es la de preocupación, o sea, para darles pista, después de este valor de mayor a 30.000 es cuando el médico empieza a sospechar de que puede haber algo maligno. Entonces, no es usual que lo veamos, pero es una alarma para el médico. Y de ahí uno de los términos que vamos a ver hoy tiene que ver con esto. Entonces, marcado ya cuando el paciente tiene leucocitosis mayor a 30.000. Todo esto tenemos que hacerlo, pues, la determinación de concentraciones con valores absolutos. Tenemos que estar pendientes siempre tanto del aumento del valor total de leucocitos como de cuál porcentaje o cuál valor absoluto de uno de estos leucocitos es el que más está aumentado. Eso es lo que más nosotros debemos tener prioridad. No tanto los que se disminuyan, sino los que se aumenten para dar pista clínica. Neutrófilos ya vimos pues en qué consisten, cuál es su función, qué hacen. En valor como tal, si nosotros hablamos de un valor relativo, siempre que uno habla de valor de relativo es en porcentaje. Y el absoluto pues el que dan con unidades. Entonces, lo normal para nosotros es tener neutrófilos de 45 a 65%. Es decir, que es de lo que más tenemos nosotros circulando en nuestra sangre, los neutrófilos. Si hablamos de valor absoluto, es de 2.000 a 7.000. Esto lo vimos la clase pasada. Entonces, ya teniendo en cuenta el valor de referencia como tal de los neutrófilos, en valor relativo y en valor absoluto, el aumento de los neutrófilos fuera de ese rango se llama neutrofilia. Entonces, nosotros hablamos de que el paciente tiene neutrofilia cuando tenemos el valor total de leucocitos aumentado. Pónganle cuidado que siempre debemos tener esas dos, leucocitos totales aumentados y aparte de eso, valor absoluto de los neutrófilos aumentado. Entonces, vamos a tener pacientes que tienen, por ejemplo, 11.000, 12.000 leucocitos con un aumento, una neutrofilia ligera, que sería un porcentaje de 70 a 80% de neutrófilos, lo que nos confirma que sí está frente a una infección. Una neutrofilia moderada de 81 a 90%, si manejamos valores absolutos, pues serían 9.000 a 10.000, aquí serían 7.600 a 8.900.
Y una neutrofilia marcada es porque el paciente tiene aumentados los leucocitos totales y aparte de eso estamos viendo el porcentaje de neutrófilos muy aumentado, más de 90%. Esto sería más de 10.000 neutrófilos tiene ese paciente. Eso es neutrofilia. Entonces eso nos confirma como tal que ese paciente sí tiene una infección bacteriana. Entonces, primera pista, digamos que empecemos a ver el aumento del porcentaje. Y segunda pista y confirmación es que tanto porcentajes como valor total de leucocitos los tenemos aumentados para hacer el diagnóstico del paciente. Profe, qué Vamos pena. a ver, ¿Será que dime, puedes devolver un momentico la anterior presentación para ver los valores? Gracias, profe. ¿está? Creo que esos valores también los tienen en, si no me equivoco, ¿no? En la tablita de valores de referencias que les envié. Pero Profe, yo pues, tengo una pregunta. dime. ¿Puedes repetir esa parte que dijiste que tienen que haber para que pues, pueda haber como un diagnóstico total de neutrofilia? Es porque hay neutrófilos aumentados y leucocitos totales aumentados. ¿Sí? Exacto. Sí, Ok. sí, así es. Gracias, profe. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver en el caso de los neutrófilos, que son los que más tenemos como guía nosotros, y usualmente son los que más se alteran, mecanismos por los cuales estos se alteran. Entonces puede ser proporción entre leucocitos marginales y los circulantes, que recuerden el pool marginal que tenemos, igual ahorita se los explico, el tiempo de supervivencia que estén en sangre y que salgan a tejidos y como tal la producción y liberación de estos neutrófilos en la médula ósea, que ahorita se los explico. Siempre vamos a hablar de dos clases de neutrofilia. Una que es neutrofilia benigna, que puede ser un resultado de la reacción a un proceso fisiológico, es decir, ocurre naturalmente en las personas, y ahorita vamos a ver cuáles son, puede ser de manera inmediata, pero debemos saber que existe esa posibilidad. Pacientes que tienen un aumento de neutrófilos y son por motivos naturales. O las neutrofilias reactivas, que serían ya por respuesta a un proceso patológico como tal, que sería según si la infección es aguda o la infección es crónica, que también ya lo vamos a ver. Vamos a ver aumento según la alteración de proporción entre los leucocitos del pool marginal y los circulantes. Entonces, acordarnos que el pool circulante son 50% de granulocitos y en el pool marginal el otro 50% es el que se encuentra ahí, que están adheridos a las paredes y son los que más fácil hacen diapésis y pasan a los tejidos. Más o menos circulando duran 6 a 8 horas los neutrófilos y ya en tejido pueden durar de 2 a 12 días, vigilando. Las que les comento que son benignas e inmediatas, el aumento de esos neutrófilos puede ser por estas causas y no es porque está enfermo el paciente. Una de ellas es neutrofilia fisiológica por embarazo. Entonces, todas las mujeres en embarazo pueden llegar a tener o leucocitos normales, como vemos aquí, 6.000, o hasta 16.000, que aparentan como si tuvieran una infección, pero realmente no tienen infección. Entonces, para que sepan, en las mujeres en embarazo es normal ver aumento de leucocitos con aumento de neutrófilos. Ya, lógicamente, pues toca mirar la clínica de la paciente a ver si realmente no tiene nada o si tiene alguna sintomatología de alguna infección. Pueden tener algo que se llama pseudoneutrofilia, o sea, que aparenta el aumento de los neutrófilos, como les comenté, e incluso de los leucocitos totales en estos casos. Y esa pseudoneutrofilia dura más o menos 20 a 30 minutos posterior al evento. Es decir, una persona que ha hecho mucho ejercicio y se va a tomar muestra de sangre, muy posiblemente vamos a ver aumento de leucocitos totales con neutrofilia, pero por precisamente que se haya
soltado toda esta parte de pool marginal por el ejercicio. Personas que hayan tenido convulsiones a los 20-30 minutos y les tomaran muestras dentro de ese rango de tiempo, pueden evidenciar aumento de leucocitos totales y neutrofilia y no es porque tengan una infección. Pacientes que tengan el aumento de adrenalina o ansiedad ya demasiado, algún susto, alguna cosa catastrófica, puede llegar a tener aumento de leucocitos totales y neutrofilia. Personas que tomen corticosteroides pueden llegar a tener aumento también de leucocitos totales y neutrófilos, y en pacientes niños donde toman las muestras con demasiado, de esos chicos que ustedes ven que saltan, corren, gritan, lloran, no se dejan tomar la muestra, muevan el brazo, brincan, mejor dicho. Esas tomas de muestras de esos niños es muy posible que tengan el riesgo de que si lo logran agarrar y tomarle la muestra, puedan tener evidencia de aumento de leucocitos con neutrofilia. Y aparentemente dicen que el niño está enfermo y resulta que no. Entonces tenemos que tener presente esa clase de situaciones para correlacionar en dado caso que nos den los valores aumentados. ¿Listo? Otro mecanismo por el que se puede aumentar es el tiempo de supervivencia en sangre y la tasa de salida de los tejidos. Es decir, nosotros normalmente, como estamos produciendo leucocitos constantemente, podemos llegar a ver en nuestra sangre, en cualquiera de la sangre de ustedes, callados hasta en un 5%. Y eso es normal. Es normal tener de 0.2 a 0.5 o 200 a 500 callados circulando por ahí. Si tenemos una infección aguda, más o menos la reacción y el estímulo que empieza a tener el paciente, o sea, agudas de manera inmediata, ya está en una infección. Posterior a 4 o 5 horas de esa infección es que empezamos a ver una reacción en el cuerpo del paciente. Vamos a ver que si es una infección bacteriana o por exposición a toxinas o tóxicos como tal, el paciente puede empezar a evidenciar, sin incluso tener todavía aumento de leucocitos totales, podemos empezar a ver un aumento hasta el 20% de callados. Y eso es una alarma de que algo puede estar empezándole a pasar al paciente. Entonces, aquí nos dicen es que se nos aumenta el fondo común postmitótico. ¿A qué se refiere eso? Nosotros recordar un poquito de lo que tal, como tal la granulopoyesis, lo que es mielocito, promielocito y mieloblasto. Estos tres son fondo común mitótico, es decir, mielocito, promielocito, mieloblasto pueden multiplicarse y hacer mitosis. Pero ya desde metamielocito, lo que es metamielocito callado y la célula madura, ya son fondo común postmitótico, es decir, ya no hacen mitosis. Eso es lo que nos quieren decir acá. Lo primero que sale para verse es el fondo común postmitótico, la primera reacción ante una infección bacteriana. Listo. Ahora, si el paciente tiene una infección muy grave, una sepsis o una septicemia, ¿qué es eso? O sea, usualmente uno dice, ay, el paciente tiene una infección bacteriana, puede ser en la piel, puede ser un granito que se le infectó, las amígdalas, pero es localizado, ¿listo? Cuando nosotros hablamos de una infección bacteriana generalizada, o sea, están corriendo por las venas esas bacterias y está empezando a hacer estragos, a eso es a lo que le llamamos sepsis o septicemia, o sea, es algo más grave todavía. Si el paciente tiene sepsis o septicemia, el paciente empieza, pues lógicamente, a presentar aumento de leucocitos totales y de neutrófilos. Yo tengo ganas de cambiar aquí esta presentación para que no se me vayan a confundir después. De una vez hago esto. Listo.
Voy aquí a hacer, ahí, porque no me copió esto. Ya. Entonces, la primera respuesta del paciente es tener leucocitosis, o sea, aumento con neutrofilia. Esa es la primera reacción del paciente, ¿cierto? Pero resulta que si el paciente tiene una reacción tan sistémica, tan general bacteriana, entonces, y es aguda, o sea, inmediata, entonces los neutrófilos, los leucocitos, todo atacan de una vez. Acuérdense que toca más o menos esperar casi una semana para que se produzcan nuevos. Entonces, si el paciente lo primero que reacciona es un aumento de leucocitos y neutrófilos locos, o sea, el médico corre, pero una alarma y algo de mal pronóstico para el paciente es que después de hacer una leucocitosis en neutrofilia, después la segunda reacción sea esta, presentar el contrario, disminución, leucopenia y neutropenia. Y esto es lo que es de mal pronóstico, porque ya el paciente está agotando completamente y en masa todo lo que tenía para defenderse y, venga, les digo, y esto es lo que causa el mal pronóstico para el paciente. Está tan grave que ya incluso todas las defensas inmediatas que tenía se le están disminuyendo de un momento para otro. ¿Listo? Esta sería una alarma importantísima para el médico. Es que prefiero de una vez modificarlo porque después si ven la presentación se me enredan y piensan que en sepsis o septicemia siempre va a haber leucopenia y no. Lo primero es esto y la alarma sería si presentan al contrario. Porque entonces el cuerpo no alcanza a reaccionar a todo lo que le está pasando al paciente. ¿Listo? Y por último tenemos que aprender a valorar esa producción y liberación de médula ósea. Entonces, ya vimos que si es aguda la infección y es muy grave, vamos a tener estos dos cambios. Y si la infección es crónica, como les digo, una amigdalitis, algo así que lleva varios días sin tratarse, entonces nosotros empezamos a ver que el paciente empieza a sacar es el fondo común mitótico, o sea, las células más inmaduras, empezamos a verlas ya en sangre periférica. A esto se le llama desviación a la izquierda. O sea, anoten eso porque eso fijo siempre lo pregunto. ¿Qué es desviación a la izquierda? Entonces, aquí es un término médico que no se refiere a la gráfica que nosotros vimos de histogramas, de que se desvía a la izquierda o a la derecha. Eso no es. Si un médico dice, este paciente ya está presentando una desviación a la izquierda, se refiere a que el paciente ya en el análisis del hemograma y la lámina se están viendo callados, metamielocitos y mielocitos. A eso se llama desviación a la izquierda, para que tengan presente ese término cuando un médico hable de desviación a la izquierda. Y esto nos dice que esa infección del paciente es crónica. Entonces, toca mirar qué le pasa, mirar qué antibiótico le dan, tratamiento y listo, ya salió el paciente. Y lógicamente, pues vamos a ver esta desviación a la izquierda con aumento de leucocitos totales también. ¿Qué trastornos son vinculados con neutrofilia reactiva? O sea, ¿qué patologías son las que más usualmente vamos a ver que muestran aumento de neutrófilos? Entonces, pueden ser inflamaciones en general, en cualquier parte del cuerpo, lesiones en la piel o infecciones en la piel y quemaduras también, porque es una reacción inmediata e inflamación de un paciente. Si es una infección bacteriana, los que más ocasionan leucocitos aumentados y neutrófilos aumentados son los microorganismos piógenos, es decir, los que producen pus materia en general.
Entonces, los más conocidos son estafilococos y estreptococos. Pueden también causar aumento de leucocitos con neutrófilos, hongos, parásitos y espiroquetas. Y según la virulencia del microorganismo o la infección que tenga la persona, es que vamos a ver el aumento de los leucocitos totales. O sea, hay neutrofilia, pero dependiendo de la respuesta tan importante que tenga el paciente o la infección, podemos tener entre valores casi normales o incluso hasta 70.000 leucocitos. Entonces esto es, madre, córrale, cada vez está peor esa infección. ¿Listo? Hasta ahí vimos, todo esto es aumento. ¿Qué pasa con las disminuciones? La que más tenemos que tener presente clínicamente es cuando tenemos leucopenia, así se llama la disminución de leucocitos totales, con neutropenia, que es la disminución de neutrófilos. Siempre, como ya manejamos, ya sabemos que nuestros neutrófilos es lo que más tenemos nosotros en porcentaje, pues inmediatamente tenemos un valor total de leucocitos disminuido, pues lo primero que se va a ver disminuido también son los neutrófilos. Es por eso. Ya vimos que el valor de referencia de leucocitos es de 5.000 a 10.000. Entonces hablaríamos de leucopenia o disminución. Leucopenia ligera si tenemos de 4.000 a 3.000 leucocitos. Ya ahí tenemos una disminución en nuestras defensas. Leucopenia moderada, 2.900 a 2.000, ya es muy poquitos leucocitos, muy bajitas esas defensas. Y una leucopenia marcada menor a 2.000. Ya ahí es mucho más crítico. ¿Por qué es importante clínicamente? Porque si tenemos leucopenia y pues a su vez siempre va a estar acompañada de neutropenia, pues que no vamos a tener que defienda nuestro cuerpo. Entonces esas personas tienen mucho más riesgo de tener infecciones o enfermedades. Entonces, una leucopenia con neutropenia es la alarma para el médico porque pues toca mirar qué se hace en esos casos en los que más sugieren, por favor, que los familiares si van a visitar al paciente tengan tapabocas, que se laven las manos, o sea, 1.000 cuidados porque pues ponen en riesgo al paciente. Si tenemos valores absolutos, es la única manera para hablar de neutropenia. O sea, si realmente en valor absoluto los neutrófilos están menor a 1.500 o menor a 2.000, es realmente que hablamos de neutropenia. Lo digo es porque a veces se basan solo en los porcentajes y resulta que el valor, digamos, el valor total está normal y tiene un poquito disminuido el porcentaje de neutrófilos y eso no quiere decir que tenga neutropenia el paciente. Tenemos que fijarnos en el valor absoluto realmente. Pues lo ideal es que no dure muchos días tampoco esa neutropenia y ya si es menor a 1.000, pues súper delicado para el paciente. Como les comenté, siempre está acompañada la leucopenia con la neutropenia. ¿Y en qué casos es donde más vemos leucopenia con neutropenia? Es casi siempre en todas las patologías que tienen pancitopenia, todas las penias. Entonces ya sabemos leucopenia, disminución de leucocitos, neutropenia, disminución de neutrófilos. Cuando nos hablan de pancitopenia, esa también anótenla por ahí aparte. ¿Qué es pancitopenia? Cuando el paciente tiene disminuido leucocitos, plaquetas y los glóbulos rojos. Eso es tener pancitopenia. Entonces, pues está mucho más grave el paciente. Entonces, usualmente cuando hay pancitopenia es que tenemos estas dos, leucopenia y neutropenia. ¿En qué casos? En una anemia plástica, o sea, una anemia que es por un daño en la médula ósea como tal. Cuando están pacientes en radioterapias, quimioterapias, por algunos medicamentos, puede tener un paciente pancitopenia. Por virus, cualquier clase de virus puede ocasionar en cualquier momento una pancitopenia si está una virosis muy grave.
Y pacientes con metástasis, pues porque causan daño en médula ósea como tal y no dejan que se produzca ninguna clase de células. Esta pancitopenia, dime. ¿Tú podrías repetir cuáles son los tres leucocitos? Pancitopenia, se te disminuyen Sí. los leucocitos totales, los glóbulos rojos, el total, y se te disminuyen las plaquetas, el total de plaquetas, todas las tres líneas. Eso es pancitopenia. ¿Listo? Listo. Listo. Más o menos por radioterapia, quimioterapia, medicamentos, no siempre ocurre esta pancitopenia de manera inmediata, sino que puede ser 7 o 14 días, imagínense, de 7 a 15 días posterior al evento. Entonces, por eso no, de todos modos toca indagar al paciente qué ha tenido antes, qué le ha pasado, para poder empezar a identificar qué le está causando esta pancitopenia. Y la pancitopenia es grave como tal porque pues si se disminuyen los glóbulos rojos, pues hay anemia. Si se disminuyen las plaquetas, hay sangrados. Y leucocitos, pues lo coge cualquier infección y le puede dar 3 vueltas. Por eso es tan grave una pancitopenia. En estos casos, si analizaran médula ósea, pues no habría casi producción celular. Tienen que identificar la causa. O sea, se puede remediar si identifican la causa y le hacen pues transfusiones al paciente dependiendo del nivel tan bajo que tenga. Podemos ver pancitopenia también en anemias megaloblásticas, que son las que les comentaba que los glóbulos rojos son grandes, que es por deficiencia de vitamina B12 ácido fólico, que la vitamina B12 ácido fólico nos sirve para la producción de ADN de todas las células. Entonces, por eso, si hay mucha disminución o carencia de vitamina B12 ácido fólico, nos da anemia megaloblástica y esa misma anemia pues va causando aumento de apoptosis o muerte celular y nos va ocasionando también una pancitopenia. De ahí lo grave y también lo importante de detectar a tiempo estas patologías. Y hay otro que es un síndrome mielodisplásico, que es como una clase de leucemia que la ven con más detenimiento en séptimo. En este caso, como las células se están produciendo, pero se están produciendo mal, hay mucha muerte celular y por eso si analizan médula ósea van a ver que hay aumento de células, pero como se mueren rápido en la sangre periférica, pues no van a haber células, es al contrario. Esto se puede también identificar esa lisis celular con las pruebas que ya vimos, LDH, bilirrubina indirecta, aptoglobina. ¿Listo? Entonces, algo que tenemos que tener presente, entonces, siempre que hay leucopenia con neutropenia absolutas, vamos a tener en el cuadro hemático una linfocitosis relativa. ¿Qué es eso? Aumento de linfocitos. Entonces, ahorita vamos a ver que los linfocitos es lo que en porcentaje tenemos también en mayor cantidad después de los neutrófilos. Pero entonces, como nosotros reportamos siempre en un 100%, siempre, si hay una que disminuye en porcentaje, aparentemente la otra pareciera que aumentara. Pero entonces siempre hay que hacer como un análisis completo del cuadro hemático para saber qué es más importante. Entonces, acuérdense que cuando hablamos de disminución, las únicas importantes clínicamente va a ser leucopenia con neutropenia. Y aparentemente, pues en porcentajes los demás se pueden ver un poquito aumentados, pero es porcentaje, o sea, valor relativo. Eso lo vamos analizando cuando vamos viendo los cuadros hemáticos de todas maneras. Profe, una pregunta. Dime. ¿La linfocitosis relativa era aumento de qué? De linfocitos, pero solo en porcentaje. Cuando hablamos siempre de relativo es porcentaje. Listo. Entonces, esta neutropenia absoluta, pero ya con leucocitos normales, o sea, si vemos un paciente que es raro,
que mantenga siempre porcentajes o valores de neutrófilos bajitos, pero los leucocitos normales son pacientes que de pronto ya manejan enfermedades hereditarias, que pueden ser tratados con factores estimulantes de colonias para intentar que se aumente la producción de neutrófilos, o esto puede suceder en pacientes que tengan enfermedades autoinmunes, entonces tienen anticuerpos contra los neutrófilos que hace que se les vayan desapareciendo, pero no alcanza a alterar como tal los leucocitos totales. Pues eso se van analizando pues poco a poco. No son frecuentes, eso sí, les digo, pero pues hay que saber por ahí que existen esos casos raros, leucocitos normales con neutrófilos disminuidos en valor absoluto. Estas ya las vimos, que serían las anormalidades como tal. Ya vimos las cuantitativas, estas serían las cualitativas, de saber cuando un paciente realmente tiene una infección bacteriana, porque les vemos los cuerpos de Dole, que ya vimos cuáles eran, estas manchitas grises, por la granulación tóxica, que es una granulación más oscurita, pero está parejita en todo el citoplasma, y también puede ser por evidencia de vacuolas. Entonces, las células que normalmente tienen vacuolas son los monocitos, que ya lo vimos, pero si empezamos a ver vacuolas en los neutrófilos, es alarma de que realmente hay una infección, de que algo está pasando ahí. Y eso es lo que nosotros primero tenemos que valorar. Hay veces que cuando se hacen coloraciones, la coloración está contaminada con bacterias. Entonces resulta que la misma coloración hace que veamos una que otra bacteria por ahí y nos asustamos y pensamos que es del paciente. Cuando realmente sea del paciente, no vemos las bacterias así suelticas tan fácil. Vemos son neutrófilos vacuolando y posiblemente dentro de las vacuolas se puedan ver las bacterias. Ahí sí confirmamos que esas bacterias son del paciente y no es por la contaminación de la coloración. Estas ya las vimos, que son hereditarias, las de Chiari-Hachi por granulación extraña en todas las células, que los niños pueden ser albinos, y anormalidad de Pelger-Wett, que es cuando tienen una o dos núcleos nada más. Listo, la de neutrófilos era la parte como más larga realmente. Ahora, eosinófilos, ya sabemos para qué nos sirven los eosinófilos, la infección de parásitos, que es lo usual. Ahora sí vamos a mirar por porcentaje. Lo normal en nosotros es que tengamos solamente de 1 a un 5% de eosinófilos. Entonces, lo usual es que casi no tenemos eosinófilos. Son más o menos, miren, de 0 a 0,5 a 0,5, o sea, de 5 como hacia 500 eosinófilos podemos llegar a tener, casi nada. Entonces, aquí no nos preocupamos si el paciente no le reportamos eosinófilos o no tiene, o tiene uno, porque no, importancia clínica ahí no hay. Importancia clínica aquí es si están aumentados los eosinófilos. ¿Listo? Entonces, hablaríamos de el aumento como tal es eosinofilia, así se llama el término. Cuando el paciente tiene eosinofilia, inicialmente el médico piensa en infección por parásitos. Esa eosinofilia puede ser moderada o marcada. Aquí están los rangos. Eosinofilia ligera, si tenemos de 5 a 8% de eosinófilos, en valor absoluto sería 0,6 a 1,5 o 600 a 1500, es lo mismo. Moderada, si tenemos ya de 9 a 21% de eosinófilos, ya es una cantidad considerable, sabiendo que lo normal es de 1 a 5. Y marcada, ya tenemos más de 21% de eosinófilos. El médico apenas ve esto, pues lo primero que descarta es si la infección es por parásitos. La otra también que valora el médico, si puede ser también por una alergia. Y lo último que ya, si el médico descartó en este paciente que no son parásitos y no son alergias, empieza a pensar, pero ya en algo más feito. ¿Qué es algo más feito?
Puede ser un síndrome hipereosinofílico, es decir, ya tenemos una eosinofilia marcada y no se sabe por qué, y ya el médico por ahí puede empezar a sospechar en algo maligno, en una leucemia. Pero ya es porque el valor es súper, súper marcado el aumento. Solo hay eosinófilos en ese paciente. Puede ser otra causa de malignidad, que el paciente tenga algún ganglio por ahí inflamado, que sea un linfoma por ahí que no se lo han detectado, y esos linfocitos de ese linfoma producen la interleuquina 5, que es la que usualmente ayuda a que se aumenten los eosinófilos. Entonces, esto también es alarma al médico, pero recuerden que siempre el médico lo primero que empieza es a descartar lo más sencillo, por si son parásitos, si son alergias, y ya de ahí si va aumentando el caso, pues le va poniendo más importancia y más preocupación si manejan el paciente eosinófilos muy aumentados. Acuérdense que lo importante es porque esos gránulos de los eosinófilos son muy tóxicos también, causarían pues una clínica al paciente. Entonces, ya sabemos que de todos modos, muchos eosinófilos, ya demasiados, tampoco es que sea muy normal que digamos. Los basófilos, lo usual para nosotros es que tengamos de 0 a 2%. Entonces, si valoramos nuestra propia sangre, es posible que no veamos. No vemos ni un solo basófilo. Y si vemos uno que otro por ahí, pero súper esporádico, o sea, como de lotería, porque son de lo que menos debemos tener nosotros. En valor absoluto es de 0 a 0,2, o sea, de 0 a 200 más o menos. Basófilos debemos tener circulando en nuestra sangre. ¿Listo? Y hablamos de basofilia, en lo que ya vimos, alergias, sería como lo primero que sospecharía el médico por un aumento de basófilos, pero lo segundo es que si ya empezamos a tener mucha basofilia, 15, 20% o más, aparte de la granulación es tóxica para el paciente. Segundo, el médico empieza a sospechar en que puede estar iniciando una leucemia. Entonces, pilas porque no es tampoco tan normal uno ver basófilos. ¿Listo? Lo que yo he visto en pacientes que sufren de rinitis, alergias, más o menos manejan como un 5% de basófilos. No es tampoco tan aumentado a lo usual. Lo que pasa es que, digamos, como ya les dije, en nosotros casi que no vemos. Entonces ya uno ver 1, 2, 3, 5, uno dice, uy, ese paciente debe tener algo. Pero ya sí es demasiado, acuérdense que no es nada bueno. Entonces, basofilia, alergias, y ya es demasiado pensar en algo malo. Es una alarma. Entonces, lo que menos tenemos son eosinófilos y basófilos. Monocitos. Los monocitos ya vimos que nos ayudan a mirar por todo lado, como policías, todo el cuerpo, los órganos, etcétera, que se vuelven macrófagos en los tejidos, que ayudan a fagocitar. Es normal que veamos de 1 a 3 vacuolas en un monocito. Es normal. Monocitos, ¿cuánto debemos tener nosotros normalmente en nuestro cuerpo? De 2 a 8% es normal. Pero si se dan cuenta también es un valor como bajito. En valor absoluto de 0,2 a 0,8, es decir, 200 a 800 monocitos debemos tener. Ya vimos las funciones que fagocitan. Ya dijimos que cuando están en tejido pueden adquirir diferentes nombres dependiendo de la ubicación del macrófago. El término de aumento de los monocitos es monocitosis, pero siempre acuérdense que hablamos de esos aumentos cuando el valor absoluto está aumentado. Entonces ya dijimos que lo normal era de 2 a 8%. Si tenemos monocitosis ligera del 13 al 18% sería, y absoluto 1.3 a 1.5, monocitosis moderada de 19 a 25%, en valor absoluto 1.6 a 2, o sea, 1.600 a 2.000, y marcada sería cuando ya tenemos más de 25.000
más de 25% monocitos, más de 2000 en valor absoluto. Esta monocitosis, entonces tenemos, así como hablamos ahorita, una versión fisiológica y una que es importante patológica y otra maligna incluso. Entonces, monocitosis fisiológica sería cuando vemos en los recién nacidos, si nosotros le hacemos un diferencial de leucocitos a un recién nacido, vamos a darnos cuenta que ellos tienen un aumento significativo de monocitos y es normal en los recién nacidos. Más o menos puede ser un valor de 13 a 18, una monocitosis ligera, pero es normal en los recién nacidos, para que lo sepan. Si un paciente está frente a una pancitopenia, que ya dijimos que era disminución de todo, estaba por quimioterapia, radioterapia, etcétera, o por medicamentos, en general, cuando se está recuperando el paciente, o sea, no he podido encontrar como la explicación científica del por qué, pero cuando el paciente ya se está recuperando, empieza a haber un aumento de monocitos en los leucocitos del paciente. Y esto no quiere decir que le está pasando algo, sino que ya está en etapa de recuperación, ya está saliendo de esa pancitopenia, la médula ósea está empezando a reaccionar y lo primero que empieza a aumentarse son los monocitos. Eso sería de buen pronóstico en un paciente que estuvo en una pancitopenia. Lo segundo que sería pues el aumento por infecciones, en donde más se ha visto en infecciones ya muy graves, un aumento de monocitos, y en la que más se ha visto relacionada a la monocitosis es en tuberculosis. Es donde más han visto que se aumentan realmente los monocitos. Y ya si vemos un aumento de monocitos marcado, mayor al 25%, mayor a 2000, ojo porque podemos estar frente a una leucemia en ese paciente. Entonces, todo lo que sea aumento en extremo se sospechan en leucemias. Para que vayamos como entendiendo esa partecita desde ahorita. ¿Qué anormalidades? O sea, estas serían las cuantitativas, las cualitativas en un monocito que tenemos que tener presente. Si llegamos a ver en el frotis de sangre periférica un monocito ya con muchas vacuolas, lo normal 1 a 3, aquí estamos viendo 3, 5 o más, ya sospecha de que algo está pasando en el paciente, de que está fagocitando algo y no sabemos qué es. Cuando son macrófagos como tal en tejido o en médula ósea, podemos llegar a ver lo que se está fagocitando como tal. Aquí esto es un parásito que se llama histoplasma, si no me equivoco, y muestran el macrófago fagocitando todos estos parásitos. Otra manera de identificar que el paciente le está pasando algo, sobre todo en enfermedades autoinmunes, es porque vemos los monocitos no precisamente fagocitando y vervacolas, sino que están fagocitando glóbulos rojos. Y eso pues es lo que está ocasionando que el paciente tenga una anemia. Cuando vemos los monocitos se están comiendo ellos mismos, mejor dicho. Entre las mismas células se están fagocitando. Entonces vamos a ver los monocitos así, que vemos como una bolita rosada, o aquí es más que evidente que hay 3 glóbulos rojos dentro del monocito. Si vemos uno, tratar de buscar toda la lámina para confirmar, porque pues es importante estar seguros para confirmarle al médico que estamos viendo esto. Y esto, ¿cómo se le reportaría al médico? Eritrofagocitosis, así se llama. O sea, está fagocitando eritrocitos. Eritrofagocitosis. Caso extremo sería si estuviera fagocitando más que glóbulos rojos, o sea, aquí están fagocitando leucocitos, plaquetas, glóbulos rojos, todo lo que se topa por enfrente. No está identificando sus propias células y se las está fagocitando. A eso se llamaría hemofagocitosis, o sea, está fagocitando todo lo que sea la parte sanguínea, hemo, todo lo hemo. Una pregunta, cuando se encuentra solamente uno, ¿eso ya es señal de alerta? ¿O si sea solo uno? Sí. Por eso es importante, o sea, en nuestro caso, ¿qué haríamos?
buscar bien en la lámina si vemos otro o hacer más láminas para confirmar que no estamos equivocados en ver lo que estamos sospechando. Entonces, uno requete confirma, eso sí. Y pues analiza la clínica, chismosea que tiene el paciente, porque le están mandando el examen. En esos casos uno trata de averiguar un poquito más cosas para que le dé a uno como la seguridad de que sí es una guía importante para el médico. Existen en la parte de macrófagos como tal, en tejidos, otras enfermedades hereditarias que no les voy a pedir que se las aprendan, que sepan que existen, que es la enfermedad de Gaucher y la enfermedad de Niemann-Pick, que es que se ven los macrófagos con características raras. Se ven como rayitas y son como bolitas que parecen como bolitas de algodón. Esta es por deficiencia glucocerebrosidasa, así se llama, y esta es deficiencia de esfingomielinasa. Pero lo que les digo, no hay que aprenderse ni que se me maten ahí mirando, aprendiéndose estos dos nombres, pero de pronto los vuelven a escuchar, que sepan que más o menos de qué trata. Y los linfocitos, que son los que nos faltan. Entonces ya vimos que los neutrófilos son más o menos de 45 a 65%, y es lo que más tenemos. Lo que les sigue en cantidad, que tenemos también muchos, son los linfocitos. Entonces, lo normal es que tengamos de 20 a 40% de linfocitos. Y en valor absoluto, 1.500 a 4.000. Entonces, acuérdense que los linfocitos son los que nos ayudan a nuestras defensas, producen los anticuerpos, y por eso también son los segundos en buena cantidad que mantenemos en nuestro cuerpo. Ya sabemos que los linfocitos T son los que ayudan a presentar, los linfocitos B son los que nos ayudan a producir los anticuerpos, que los linfocitos B se producen en médula ósea, los linfocitos T en timo. El término cuando se aumentan los linfocitos sería linfocitosis. Entonces ya estamos hablando que ya no es de un 20 a un 40% lo que estamos viendo. Y acuérdense que ya cuando hablamos de aumento, guiarnos siempre también si el valor total de leucocitos también está aumentado para aumentar la preocupación o no. Entonces, linfocitosis ligera, si tenemos ya de 45 a 55% de linfocitos, es decir, de 4.100 a 6.900 en valor absoluto. Moderada linfocitosis de 56 a 70%. Entonces, si miramos, ya que estamos superando el porcentaje de neutrófilos. Y acuérdense siempre, si un porcentaje se aumenta, el otro aparentemente se va a disminuir, pero lo importante es ver los aumentos. Entonces, aquí ya está superando el valor de porcentaje de los neutrófilos. Muy posiblemente vamos a ver un porcentaje de neutrófilos disminuido. Pero entonces, si vemos leucocitos totales aumentados y lo que vemos aumentados son linfocitos, es cuando le vemos la importancia clínica acá de una posible virosis. Entonces, de 56 a 70% moderado, y ya una linfocitosis marcada ya es más del 70%. En valor absoluto, 8.800 linfocitos. Existen linfocitosis fisiológicas o normales. ¿Cuáles son? Y esto es importante para analizar cuadros hemáticos de niños. En los niños menores de 5 años es normal que veamos más linfocitos que neutrófilos. Nosotros adultos tenemos el valor de neutrófilos de 40. Vengan, yo aquí les doy pista también. Creo que aquí les puedo aumentar también otra cosa. En los niños, entonces, vamos a tener un porcentaje. Ay, ¿por qué no escribí? Ya. Vamos a tener la fórmula invertida, así es que le dicen fórmula invertida. Invertida es con B pequeña, sí, creo que sí. Invertida. Fórmula invertida, ¿qué quiere decir? Que los niños, lo que nosotros de adultos tenemos en los neutrófilos, es decir,
de 45 a 65% tenemos de neutrófilo en los adultos. Los niños lo tienen en linfocitos. Eso significa que los niños tienen fórmula invertida y es normal. Y sería lo mismo, al contrario, nosotros linfocitos en adultos tenemos del 20 al 40%, en los niños del 20 al 40% tendrían los neutrófilos. Eso es la famosa fórmula invertida. Y que sepan que eso es lo normal en un cuadro hemático de un niño, que tengan la fórmula invertida. ¿Y por qué tienen una fórmula invertida? Porque en los niños se está apenas desarrollando su respuesta inmune. Están pensando, es donde la edad en la que tienen contacto con todo y van creando su inmunidad. Por eso es normal en los niños de 5 años encontrar esta fórmula invertida. ¿Listo? Y entre 7 a 10 años pueden presentar el mismo porcentaje de neutrófilos y linfocitos, es decir, venga, también se los anoto acá. Más o menos en esa edad ya están empezando a nivelarse y a tratar de mostrar el mismo empezar a hacer porcentajes como los de un adulto. Y lo que vamos a ver en estos chicuelos de 7 a 10 años, puede que ya les veamos fórmula de adulto, como puede que veamos algo así como 40%, es un ejemplo, 40% linfocitos, 40% neutrófilos. Podemos llegar a ver esto en un niño. Y entonces ahí, ¿qué pasa? Pues que el médico tiene que empezarse a guiar por la clínica del niño, qué le está pasando, para ver si realmente tiene o no una infección. Porque esto es lo normal en estos niños de esta edad. ¿Listo? Ahí les guardo las pistas. Entonces, ¿cómo vamos a ver? Si nos dicen que los linfocitos aumentan por infecciones virales, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que se puede ver en un paciente que tiene una gripa normal? Entonces, podemos tener aumento de linfocitos, incluso una linfocitosis absoluta si miramos por valores, pero normalmente no hay aumento de leucocitos. Entonces, nosotros vemos nuestra fórmula en adultos, veríamos la fórmula como la de un niño. Vemos la fórmula al contrario y simplemente uno lo que dice, ¡ah! Tiene linfocitos aumentados, mira los leucocitos totales, hasta normales. ¿Usted qué tiene? ¿O le dio gripa o usted mantiene con una rinitis tenaz todo el tiempo y mantiene en defensas y defensas y defensas? Entonces, es la posibilidad cuando vemos porcentaje de linfocitos aumentado en adultos, pero no leucocitos totales aumentados. Entonces, vamos a tener linfocitosis relativa. Acuérdense que relativo es por porcentaje y absoluta, pero aparentemente tenemos neutropenia, pero sería relativa igual. Bueno, todas esas cositas son cuestión de podernos analizar cuadros hemáticos también. Leucocitosis, entonces, con linfocitosis, o sea, ya vimos que una gripa vamos a tener linfocitosis, pero no necesariamente con aumento de leucocitos totales. Leucocitos con linfocitos aumentados, ambas, ya entonces ya se alarma. Podemos estar frente a pacientes que tienen virosis, hepatitis ya muy avanzadas, citomegalovirus, todos esos son virus, por linfocitosis infecciosas o reacciones, hasta ahorita les digo, esta parte ya se las muestro. Ya les digo, no está más adelante. Así como nosotros dijimos cuando vimos neutrófilos, que les comenté que lo usual es que nosotros tengamos 5% de callados, y si ya está empezando a ver una infección, podemos ver más del 20% de callados.
algo así es esto que les voy a decir. Puede haber aumento de leucocitos con linfocitos, pero si vemos linfocitos reactivos, ¿cuáles son los linfocitos reactivos? Estos que tienen parecen como una estrellita, adquieren la forma de los glóbulos rojos que están alrededor. Si vemos linfocitos grandes y con estas características en el citoplasma, esos son linfocitos reactivos. Nosotros normalmente tenemos hasta 10%, podemos llegar a ver y no es nada malo. En los pacientes en los que ya vemos más de 20%, se maneja el mismo valor que les comento con los callados, es porque esos linfocitos realmente sí están activados. Si está pasando algo, están reaccionando contra una virosis. Entonces, frente a hepatitis, citomegalovirus, un caso así que no es necesariamente virus, por Bordetella pertussis se ha visto aumento como tal en la tosferina de estos linfocitos en una patología que se llama mononucleosis infecciosa por virus de Epstein-Barr o enfermedad del beso que puede sufrirse en los niños o en los jóvenes. Vamos a ver esa mononucleosis infecciosa, así se llama. Y lo que vemos es aumento de linfocitos reactivos. Y al igual que todos los que hemos visto de leucocitos, si ya es un valor demasiado aumentado, que tenemos leucocitosis marcada, linfocitosis marcada, todo en lo marcado, podemos sospechar de algo maligno. ¿Listo? Pero ya es caso extremo. Uno lo primero que sospecha no es en algo malo. Aunque uno ya de tanto que estudia bacteriología y ve cosas raras, uno siempre, eso sí, no crean que sea a los únicos que les pasa, uno le dan un examen y uno ya se imagina, mejor dicho, las 1000 enfermedades extremas y que es lo peor. Uno nunca piensa en lo más sencillo, sino en lo más complejo cuando está estudiando bacteriología. Pero pues, para que tengan idea, lo que es sangre, todo lo que sea extremadamente aumentado, todos los valores marcados, es cuando se empieza a sospechar en algo maligno. De resto, no. Ahorita vamos a ver este término, reacción leucemoide. Y ya básicamente es eso. Lo otro importante tener presente en los linfocitos es la morfología. Si hay muchos linfocitos con núcleos raros, eso también es pista para la parte como tal cualitativa. Estos son valores de porcentaje que normalmente tenemos y que si se salen los valores de lo normal es cuando nos preocupamos, que era lo que yo les comentaba. Cuando tenemos ya más del 5% de callados, me faltó aquí este pedazo, ¿verdad? Venga, de una vez lo hago. Estamos en la 50. Ya casi acabamos. Ya estamos en la... Uy, me ha rendido. Vamos en la 50. Vengan, yo de una vez les pongo este pedacito. ¿Dónde están los callados? Acá. Estos. En la 50. Entonces pongámosla por acá. Entonces, como les comenté, es normal. Se ve todo apeñuscado. Bueno, pero no pasa nada. Venga, a ver si me pegó todo. Ah, no, listo. Es normal hasta 5% ver callados. Es normal ver linfocitos reactivos hasta el 10%. Es normal ver linfocitos atípicos, es decir, son muy oscuros, pero sabemos que son linfocitos por el tamaño chiquito. Son hiperbasófilos, que son los oscuritos que les digo. Tienen núcleos raros, pero igual son chiquitos. Estos atípicos es normal verlos hasta en un 5% también. Linfocitos citotóxicos o natural killer que parecen reactivos pero tienen granulación, hasta un 2% es normal verlos. Restos nucleares es normal verlos hasta 2%, es decir, son como manchitas rosadas
que uno ve en el extendido de sangre periférica y puede ser porque al hacer el frotis rompimos alguna célula y las pichamos todita. Es normal ver eso hasta un 2%. Ya si se nos aumentan en porcentaje estas, es cuando empezamos a tener cuidado a ver qué puede tener el paciente. Entonces, ahí lo guardo también. Listo. Linfopenia relativa, pues ya lo único que les comento, lo único clínicamente importante de disminución es leucopenia con neutropenia. De resto nos preocupamos es si los linfocitos están aumentados, los eosinófilos están aumentados, los basófilos están aumentados, los monocitos están aumentados. Clínicamente la importancia es su aumento. ¿Listo? Entonces, linfopenia relativa, o sea, en porcentaje los linfocitos son disminuidos, pero porque pues estamos frente a aumento de neutrófilos que le va quitando el porcentaje. Es por eso. Da apariencia de que estén disminuidos los linfocitos. Entonces, existen los términos de disminución. No se los niego, en teoría existen. Basofilopenia, monocitopenia, linfopenia y eosinopenia. Pero, como nosotros vimos, son de lo que menos tenemos porcentajes, basófilos de 1 a 2, eosinófilos de 1 a 5, monocitos de 2 a 8, son porcentajes bajitos que igual si no los llegamos incluso a ver o son muy bajitos, pues no es importante clínicamente. Lo que pasa es que existe en la terminología. Linfocitos se nos disminuyen siempre cuando los neutrófilos se nos van a aumentar, se cambia. Y lo clínicamente importante es cuando se nos aumentan, acuérdense. Si tenemos realmente disminución de todo esto, es porque el paciente tiene una pancitopenia, porque hay daño en la médula ósea. Venga, les escribo, puede ser también en pancitopenia. Pancitopenia. ¿Quieren que yo creo que sí quieren. Les pongo en una imagen aparte el significado de pancitopenia para que lo tengan presente. Listo. En aplasia o pancitopenia es donde vamos a ver todo disminuido, entonces por lo tanto, ahí sí podríamos ver basofilopenia, monocitopenia, linfopenia, todo, pero porque es que todo está disminuido. Sí les voy a hacer eso. Venga a ver. Pancitopenia. Para que tengan guardada en la presentación también eso. Pancitopenia. Pongámosle aquí. Significado. 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 Disminución. Disminución. Plaquetas totales. Esto significa pancitopenia. Disminución de plaquetas totales, disminución de leucocitos totales, por lo tanto también hay disminución de neutrófilos. Y neutrófilos. Y disminución de glóbulos rojos. Esto es pancitopenia.
Listo. Bueno, ahora vamos a ver los dos términos importantes. Entonces, miren, aquí les puedo dividir terminología. Yo toda feliz. Yo eso ya lo tenía, pero con ustedes, yo esto lo presenté con el grupo de lunes, pero con ustedes me estoy dando cuenta que faltan cositas para que cuando repasen las tengan presentes. Después eso uno deja y se me olvida y no les pongo eso, entonces es mejor de una vez. Listo. Terminología importante y fijo son de las que yo pregunto en los quizzes, en los exámenes, etcétera. Pongámoslo más grande, si se puede. Entonces, aparte de terminología que ya vimos, leucocitosis, linfocitosis, leucopenia, todo eso, entonces terminología, que es la pancitopenia. Ahora les voy a decir qué es reacción leucemoide. Como les comenté, los leucocitos mayores a 30.000, que sería leucocitosis marcada, es lo que asusta al médico y lo hace sospechar que puede estar frente a una leucemia. Pero entonces, reacción leucemoide, ese término, ¿qué significa? Que el paciente, miren que aquí no la explico, ¿sí ven? Por ejemplo, el paciente tiene valores entre 30.000, incluso hasta 70.000, pero no es leucemia. Eso es una reacción leucemoide. Venga, la ponemos. Aparenta ser una leucemia por los leucocitos, leucocitos, por la leucocitosis marcada, ¿sí? Aparenta ser una leucemia por la leucocitosis marcada, pero no es una leucemia. Pero no es una leucemia. Realmente es una infección no controlada o no tratada, controlada o tratada. Listo. Ya me salí aquí de todo. ¡Ay! Atravesemos toda esta línea hasta abajo. Para hacer eso de una vez. Chuchu. Chuchu. Ay, no, está atrás. Listo. La reacción leucemoide es que aparenta ser una leucemia por la leucocitosis marcada, eso significa ese término, pero no es una leucemia, sino una infección no controlada. Eso significa una reacción leucemoide. ¿Listo? Entonces vamos a tener que existen reacciones leucemoides ¿de qué tipo? Linfoides, por eosinófilos o por neutrófilos. Entonces, linfoides por una infección viral y reactiva no controlada, por una reacción eosinofílica no controlada que le llaman síndrome hipereosinofílico, así se llama, o por ya presenta callados, desviación a la izquierda, no hay blastos, y hay aumento de neutrófilos súper aumentado con leucocitos 30.000 a 70.000, acuérdense. Eso significa reacción leucemoide. Simplemente son infecciones no tratadas. Y hay de estos tres tipos: linfocítica, eosinofílica o neutrofílica. Y no hay ni alteración de plaquetas ni de eritrocitos, que eso es lo que hace que el médico se tranquilice.
No hay nada más alterado, sino solo el aumento de estas células, pero es un aumento marcado, acuérdense. Y otro término importante es reacción leucoeritroblástica. ¿Eso qué significa? Que el paciente tiene desviación a la izquierda en el frotis de sangre periférica, que acuérdense que es ver callados, metamielocitos, mielocitos, y aparte de eso tiene eritrocitos nucleados, es decir, normoblastos. Entonces, esto es una alarma porque puede ser que el paciente tiene una anemia, está produciendo normoblastos y aparte de eso está evidenciando que también tiene una infección o una inflamación al tiempo, anemia e infección. Esto puede ser la evidencia de una reacción leucoeritroblástica, entonces para que sepan bien qué es. Desviación a la izquierda con presencia de normoblastos. Y se puede sospechar en algo como metástasis, en algo ya más maligno, pues dependiendo igual de la clínica general del paciente. Si observamos lo mismo, desviación a la izquierda con normoblastos. Toca analizar bien cada caso, cada paciente, a ver qué es lo que está pasando. Listo. Entonces, ¿qué es lo que quiero que les quede como conclusión? Que en los trastornos benignos, cuando no hay de qué preocuparse con el paciente, vamos a tener alteración de los leucocitos y de, pues, el porcentaje de los leucocitos. Pero eritrocitos y plaquetas no tienen por qué estar mal. Tienen que estar dentro de sus valores normales, todo, no debería haber anemia, los glóbulos rojos normales, plaquetas normales, todo normal. Sino que pues tienen una infeccióncita. Y ya si vemos importancia clínica de disminución, es solamente leucopenia con neutropenia. De resto, pues ya si tenemos pancitopenia, pues ya vimos que ya es mucho más delicado de tratar. Y ya nos preocupamos más por el paciente. Pero solo trastornos benignos de leucocitos, eritrocitos y plaquetas normales. Y que la reacción leucemoide se presentan leucocitos aumentados, valores marcados, pero eritrocitos y plaquetas normales. Y si el médico sospechara en una leucemia y mandara a hacer más pruebas, pues no va a haber ninguna alteración ni genética ni de nada que confirme una leucemia. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, realmente también es otro poco de terminología que estamos aprendiendo. Un montón más de enfermedades, pero ya con esto ya podemos la próxima clase, repasen eso sí, estudien, porque tenemos quiz, pero vamos a hacer análisis mucho más general de cuadros hemáticos para que apliquemos toda esta teoría. ¿Listo? Espero que les haya quedado un poquito, pues claro, igual lo que les digo. Básicamente es practicar y analizar cuadros hemáticos para que nos quede un poquito más esa información, el análisis que tenemos que hacer con todos los pacientes o con cuadros hemáticos que nos dan familiares, amigos, etcétera. No sé si tengan dudas. Profe, ¿tú tienes cuadros temáticos que nos puedas facilitar, por favor? Yo les voy a traer para la próxima clase y los analizamos. O pues si quieres les doy, venga a ver, yo tengo por acá una presentación lista. Esta de retroalimentación. Aquí tengo varios casos, pero pues no sé, pues si quieren les paso esta presentación, porque miren que aquí no están las respuestas. Les paso la presentación, ustedes lo intentan analizar, con eso les surgen más dudas, si me gusta la idea, ¿saben? Les mando esta presentación, ustedes analizan, intentan mirar de qué trata cada caso, y la próxima clase lo analizamos uno a uno, si les gusta la idea. Sí, profe. Sí, listo. Entonces yo les mando estos cuadros hemáticos y hacemos eso. Espérenme porque ahora se demoró aquí en guardar.
Les mando de una vez eso. Hola, se quedó. Ya. Ay, démosle que está guardando. Pero entonces les voy a mandar eso. Listo. Entonces así quedamos. Les mando la grabación con la presentación de hoy y les mando esa tablita de retroalimentación de varios cuadros semánticos para que ustedes mismos los intenten analizar a ver qué piensan que tiene el paciente. Y lo hacemos al principio de la otra clase. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Con Bueno, mucho profe, gusto. gracias, hasta luego. Hasta Gracias, luego, que estén profe. bien, que Hasta tengan luego, buen profe. día. Gracias, profe. Con Tengo gusto. una pregunta, Dime. pues no fuera el tema, pero me gustaría saber si de pronto sabes algo de las prácticas presenciales que han dicho o ya no se va a dar. Pues ahorita va a haber una